vamos a empezar recordando un poquito de la anatomía de la piel, de las capas de la piel, para podernos irnos yendo de lo más general a lo más particular y poder dejar en ustedes algunas ideas de por qué es importante hablar de melanoma. Básicamente, recordar que tenemos tres capas, que es la epidermis, la dermis y hipodermis o tejido celular subcutáneo, como le quieran llamar, y que cada una de esas capas tiene sus diversas capas a la vez, ¿no? Y, por ejemplo, la dermis, que es de donde nace el melanoma, pues va a tener su parte de dermis papilar, dermis reticular, y en esto es lo que vamos a ver son las tres principales células, que son las tres principales neoplasias que aquejan a la piel, que son las células basales, que da por origen al carcinoma vasocelular, sin duda uno de los cánceres más indolentes de toda la economía, y es indolente porque tarda mucho tiempo en crecer en la piel y generalmente podríamos decir prácticamente no da metástasis. En un segundo lugar de frecuencia pues estaría el carcinoma epidermoide, este sí ya con capacidad de diseminación linfática y hematógena, pero que lo hace de una forma muy poco frecuente. Y algo que es muy importante, las otras células, que son las células, los melanocitos, que tienen la función de darnos el pigmento y protección de la luz solar a la piel, pues es de donde se desarrolla el melanoma. Entonces, básicamente el cáncer de piel lo dividimos en cáncer de piel no melanoma, que ocupa el 80% de los casos, y el cáncer de piel melanoma, que es el que nos vamos a dedicar a tratar el día de hoy, que suma entre el 15 y 20% de los casos, si tomamos todos los tipos de melanoma y todos los niveles de ello. En cáncer, cuando hablamos de factores pronósticos, hablamos de ciertas características que tiene el huésped, es decir, el paciente o el tumor, para poder determinar cómo se va a comportar, qué tan agresivo puede ser y qué tratamiento, bueno, primero qué etapa y luego qué tratamiento debe de tener. El principal factor pronóstico en melanoma, como en casi toda la totalidad del cáncer, es el estado de los ganglios linfáticos. De ahí que los pacientes que se presentan con un melanoma y la presencia de ganglios metastásicos, pues nos habla ya de entrada de que este paciente con esas metástasis ganglionares pierde el 50% de posibilidad de supervivencia a largo plazo. Cuando los pacientes llegan con un melanoma, ya se hizo el diagnóstico de un melanoma y ahorita vamos a ver cómo es que se hace el diagnóstico. Va a haber otros tipos de factores pronósticos que es lo que nos importa, que es la profundidad de Breslow, la ulceración, o sea, la profundidad es medida en milímetros desde las capas de la piel hacia lo profundo, la presencia de ulceración, que es esa pérdida de continuidad del estrato superior de la piel y cuántas mitosis tiene, además de la edad del paciente, el sitio primario y el género. Si ustedes se centran en esta imagen, que es el melanoma, y a lo mejor nada más para recordar cómo es que hacemos el diagnóstico de melanoma. El diagnóstico de melanoma lo hacemos cuando tenemos un nevo, y este nevo tiene alguna de las alteraciones en lo que llamamos el ABCDE, que sería el A, la asimetría de la lesión, B, los bordes difusos, cuando no podemos ver bien dónde empieza y dónde termina. C es el color, que puede ser un lunar, puede ser completamente negro, café, morado, azul, pero cuando este color es variable en las tonalidades, como en este que ven ustedes, en el cual hay áreas rojas, un poco más blanquecinas y negras, esto nos habla de que podemos estar ante un melanoma. El diámetro, cuando los lunares miden más de 6 milímetros, y la E, que se puede dar por la evolución que ha tenido. Si hay algún tipo de cambio a lo largo del tiempo, esto nos estará hablando de un melanoma. Y son los lunares o son los nevos que tenemos que ir a biopsiar y que nos van a reportar precisamente esto que estamos diciendo, que es la profundidad de invasión, la presencia o ausencia de ulceración y el índice mitósico. Y esto es sumamente relevante porque de esto va a depender, punto número 1, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el melanoma? 2,
si tenemos o no que hacer alguna técnica de ganglio centinela y algo que es muy importante, qué estudios vamos a pedir para saber cómo está el paciente. Vean ustedes cómo impactan estos factores pronósticos. Cuando tenemos un paciente que tiene un melanoma ulcerado, el paciente que tiene un melanoma ulcerado vive menos que aquellos pacientes que tienen un melanoma no ulcerado. Y vean esta frecuencia del 60% de los melanomas presentan ulceración. Y esto es algo importante porque esto lo empezamos a ver y es algo relevante porque solo lo vemos en nuestra población. Porque aquí podríamos decir que, bueno, pues llegan los melanomas más avanzados, que por eso tenemos mayor ulceración y cosas por el estilo, pero en realidad si ustedes ven esta tabla donde comparamos los melanomas anglosajones en una base de datos del 2002 y 2010, que es de la JCC, en donde estos melanomas agrupan a todo lo que es Estados Unidos, Canadá, o sea, toda Norteamérica, Europa y Australia, países con una mayor incidencia de melanoma, pues justo es ahí en donde vemos que la presencia de ulceración es mucho mayor en nuestra población y eso podría estar hablando de un tipo diferente de melanoma. Hicimos esta publicación en el Natural Reviews on Cancer, donde si ustedes ven el mapa, en casi todo Norteamérica, Europa y Australia, el color verde, que nos significa el melanoma de diseminación superficial, es el melanoma más frecuente. Y ese melanoma de diseminación superficial es el que se presenta generalmente en zonas expuestas al sol, en lo que sería la cara, el tronco, los brazos, y esos son los sitios más frecuentes. Y en cambio, el melanoma acral lentiginoso, aquel que crece en las plantas de los pies, las palmas de las manos o por debajo de las uñas, que le llamamos subunguales, esos son mucho más frecuentes en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Costa Rica y Colombia, por ejemplo, y en el área asiática, donde en China, Japón, Corea, tienen una mayor incidencia de melanoma acral lentiginoso. Entonces, el melanoma que vemos aquí en nuestra población es muy diferente del melanoma que se ve en los países anglosajones, como en Estados Unidos, Canadá, en Europa o en Australia. Y eso nos habla también de que la incidencia es diferente, el origen es diferente y obviamente las respuestas al tratamiento y todo van a ser diferentes. Si ustedes ven, por ejemplo, la edad, que para los melanomas anglosajones es algo sumamente relevante, para nosotros no hay ninguna diferencia en cuánto viven si los dividimos entre mayor o menor de 60 años. El sitio que habitualmente se dice en la literatura anglosajona que el melanoma de la piel de la cabeza y el cuello es más agresivo que la de la piel del tórax y a su vez este es más agresivo que la de las extremidades, pues no se observa esto en nuestra población. En realidad les va completamente igual independientemente de la localización del tumor primario. Algo que sí se comparte con toda la base universal de datos de melanoma es que el género es un factor pronóstico importante. A las mujeres en general les va mejor con el diagnóstico de melanoma que a los hombres. Y si ustedes ven, pues nosotros veíamos, cuando comparamos con esa base de datos anglosajona con los que tenemos en cancerología, pues vean ustedes que la profundidad de invasión sí es un factor de riesgo importante, la ulceración es muy importante y el género también es importante, pero no la edad y el sitio primario. Esto lo descubrimos más o menos en el año 2010, 2008, después de un análisis de casi 1,300 pacientes con melanoma y decíamos, bueno, pues habremos hecho algo mal o no sé qué. Pero bueno, después salió este reporte del doctor Kelly McMasters, en donde él lo divide en no ulcerados y ulcerados. Y si ustedes ven, en los pacientes con melanomas ulcerados, en la profundidad de invasión, la edad y la localización son importantes, pero con los melanomas ulcerados, tanto la edad como la localización pierde su factor pronóstico, lo que le daría la misma validez a lo que habíamos encontrado nosotros. Lo que sí es un hecho, cuando dividimos a estos melanomas en acrales lentiginosos versus aquellos que son inducidos por el sol
y recordemos que en este caso agregamos tanto el melanoma de diseminación superficial como el melanoma nodular, como el melanoma léntigo maligno, y juntos tienen un pronóstico mejor que aquellos en los cuales se expresa un melanoma acral-lentiginoso. Cuando los etapificamos por cada factor, parece que no hay ninguna diferencia. Si ustedes ven en los estadios 1A y 1B se comportan igual, en los dos de A a C es muy similar, en los estadios 3 lo mismo y en el 4 lo mismo. Esto quiere decir, y esto también ya se publicó, que si podemos estratificar bien a los pacientes y compararlos con su contraparte, parece que de acuerdo a la presencia de ulceración, al Breslow, que es la profundidad de invasión, y al resto de los factores pronósticos, puede ser similares. Lo que nos habla es de que estos melanomas están llegando más tardíamente y tienen ese factor de la ulceración que les confiere un peor pronóstico. ¿Cómo estadificamos a los pacientes con melanoma? Bueno, pues básicamente usamos el sistema TNM, en el cual la T quiere decir el tumor, y el tumor lo vamos a analizar de acuerdo a la profundidad de invasión. Los T1 van a ser aquellos que tengan menos de 1 milímetro de profundidad, los T2 entre 1 y 2, los T3 entre 2 y 4 milímetros y los T4 por arriba de 4 milímetros. Pero un diferenciador que es muy importante es la presencia de ulceración, ya que un paciente con un melanoma que tiene ulceración, básicamente estamos alzándolo al siguiente criterio. Es decir, si un paciente tiene un melanoma con 1 milímetro de profundidad no ulcerado, se considerará un T1A, y si tiene ulceración se considerará un T1B, y así hasta el T3 y T4. Y vean ustedes cómo la supervivencia va cayendo conforme la profundidad de invasión va siendo mayor. La N, que quiere decir los ganglios, pues obviamente los catalogamos como N0 cuando no hay enfermedad ganglionar y N1 cuando hay enfermedad ganglionar. Pero aquí en melanoma algo que va a importar mucho es el volumen de enfermedad que pueda tener el ganglio. Ya les decía yo que la primera parte, cuando revisamos a los pacientes con melanoma y vienen con metástasis ganglionares que son clínicamente evidentes, esos pacientes los vamos de entrada ya a determinar como N2 o N3. Y vamos a dejar a los N1 como aquellos en los cuales vienen con ganglios clínicamente negativos, pero que detectamos con el uso de ganglios centinela. Y ahorita les explicaré bien qué es el ganglio centinela y cuándo los usamos. Si ustedes ven, obviamente a mayor número de ganglios y a mayor volumen de enfermedad, la supervivencia es peor. Y esto es también ya cuando los estratificamos conjuntamente. Algo que habitualmente se ve en melanoma es la presencia de que le llamamos de lesiones en tránsito o lesiones satélites, que son aquellas lesiones que no están en continuidad con el tumor primario, pero que nos refleja una metástasis en la piel durante el trayecto que tienen estas células hacia los relevos ganglionares. Y hablábamos de una lesión satélite cuando estaba en el margen de los 2 centímetros alrededor de la lesión, y si estaba más allá de esos 2 centímetros y el primer relevo ganglionar, decíamos que era una lesión en tránsito. Y éramos muy estrictos en estas mediciones cuando realmente ya vimos esta gráfica en donde vemos que esté a 1, 2, le llamemos satélite, le llamemos en tránsito, el tratamiento, el curso clínico va a ser el mismo, el pronóstico va a ser el mismo, y ahora le llamamos enfermedad intralinfática. Si ustedes ven, estas son las supervivencias de estos pacientes de acuerdo a los estadios 1 y 2. Del lado izquierdo de su pantalla es la supervivencia actual que se encuentran con la nueva estadificación. Los estadios 3, en los cuales ya en lugar de 3 estadios, 3 subetapas tenemos 4, y donde vemos que aún pacientes con melanoma en estadio 3A, que ahorita vamos a ver cuáles son, pues tienen una supervivencia a 10 años de casi el 90%. Esta tabla es sumamente importante porque antes lo único que nos importaba era qué N tenía para poder decir qué estadio 3 tenía.
Ahora lo que necesitamos es saber también las características del tumor primario para poder establecer el estadio y el diferenciador en estos estadios 3, que es algo muy importante porque esto va a determinar, uno, si necesitamos ir a hacer una segunda cirugía en el caso de un ganglio centinela, y dos, si va a necesitar un tratamiento adyuvante sistémico y un tratamiento adyuvante regional en forma de radioterapia. Vean ustedes cómo aún los pacientes con un solo ganglio positivo, pero que fue detectado por como enfermedad microscópica, si tiene un primario puede ser un T1A, puede ser un T1B, T2, un estadio, perdón, 3A o 3B, o hasta un estadio 3C que va a necesitar de múltiples tratamientos. La presencia de enfermedad metastásica en el melanoma la determinamos con el criterio de la EMEC, del TNM, y el será M0 si no tiene metástasis o M1 si tiene evidencia de metástasis. Y a su vez, no es lo mismo que el paciente tenga una metástasis a la piel, a los tejidos blandos o a un ganglio linfático, que le determinamos M1A, que va a tener un mejor pronóstico, que si lo tiene al pulmón, y a su vez tiene mejor pronóstico que si lo tiene algunos otros órganos diferentes del pulmón, o a su vez lo que sería peor si tiene enfermedad a nivel del sistema nervioso central. Hasta aquí vimos que el ganglio centinela es indispensable para poder estadificar a los pacientes, que ese correcto estadiaje otorga la oportunidad para agregar pacientes para tratamientos específicos, que ya no debemos de llamar lesiones satélites en tránsito o lo que sea, sino le llamamos un espectro de enfermedad intralinfática, y que el tipo de melanoma per se no es un factor independiente de supervivencia global, pero sí tenemos un melanoma que llega en estadios más avanzados, tenemos un melanoma que presenta más frecuentemente ulceración y es un melanoma completamente diferente al melanoma anglosajón, en el sentido de que cuando allá el melanoma acral lentiginoso representa solo el 8 o 6 u 8% de los casos, aquí representa el 50 al 56% de los casos. En segundo lugar de frecuencia estaría el melanoma nodular, con un 30%. Cuando sugerimos hacer una biopsia, y vamos a esto, generalmente para los oncólogos nos es muy importante cómo se toma la biopsia, que cómo se decidió hacer esto, y por eso siempre dejamos el mensaje de que la biopsia debe de ser suficiente para tener un material que nos permita tener un diagnóstico adecuado, que debe de llevar una orientación para no alterar, uno, el flujo linfático, y dos, las posibles opciones de reconstrucción después cuando tengamos que dar el tratamiento, y recordar que la biopsia solo es diagnóstica. Muchas veces nos recordamos a pacientes que tienen un nevo pequeño y que se le dice, bueno, le voy a quitar ese nevo porque parece que es un melanoma, pero de una vez le vamos a dar un margen. Esa es una conducta sumamente errónea. Esto es lo que les decía. ¿Cómo hacer el diagnóstico de melanoma? Bueno, pues con el ABCD, con los datos de asimetría. Si ustedes ven, arriba es un nevo y abajo son ejemplos de melanoma. Esta lesión la podemos partir bien en 4 y vemos que es completamente simétrica, no esta que es asimétrica de un lado a otro, o esta que es completamente asimétrica en los 4 cuadrantes. Los bordes, aquí podemos ver bien dónde empieza, dónde termina. Aquí vemos como que se empiezan a deshilachar los bordes, y acá vemos bordes completamente difuminados. El color, vean el color heterogéneo en estos dos, que nos habla de un melanoma, y el diámetro mayor de 6 milímetros. Estos son algunos ejemplos de biopsias que se hicieron, digamos, de forma errónea. En las extremidades siempre vamos a querer hacer biopsias longitudinales al eje de la extremidad, porque nos va a permitir una reconstrucción más sencilla y la no alteración del flujo linfático. Este tipo de biopsias es una biopsia errónea que se hace porque nos lleva a un mayor volumen que tenemos que tener de resección y nos lleva a errores en el mapeo linfático. O hacer colgajos para una lesión cuando no sabemos todavía la profundidad de invasión, no sabemos ni siquiera el diagnóstico, es algo errado. O estos colgajos que se hacen cuando no tenemos el diagnóstico es también muy peligroso porque nos altera todo el tratamiento de los pacientes. En estos casos, por ejemplo, en donde una mala biopsia
tenemos que quitar un gran cantidad de tejido para poder otorgar unos bordes negativos en la resección, y obviamente la reconstrucción es muy compleja. ¿Cuándo podríamos haber hecho algo así? ¿No? Algo muy sencillo, longitudinal, y que se va a hacer solo una ampliación de márgenes, el cual no va a necesitar mayor reconstrucción para ellos. Las lesiones de la cara que se presentan como léntigos o léntigo malignos o que sean de sospecha, una biopsia incisional nos podría dar el diagnóstico y ser más que suficiente. O en estos casos en donde ya la sustitución del tumor es claro que se trata de una neoplasia maligna, en este caso un melanoma, pues con una biopsia punch será más que suficiente. Entonces, para esos pacientes que tienen un nevo pequeño, en los cuales hay que hacer una biopsia marginal muy pequeñita, con 1 o 2 milímetros de margen, no más allá, para no alterar el tratamiento subsecuente. Y en aquellas lesiones grandes, pues una biopsia incisional del área de mayor profundidad aparente será suficiente. ¿Qué nos tienen que reportar? Pues al menos el patólogo, y esto no es infrecuente, que nos dice nada más, paciente diagnóstico melanoma maligno. Eso no nos dice nada. Nos tienen que decir cuál tipo de melanoma es, si es un acral lentiginoso, si es uno de diseminación superficial, si es un melanoma nodular, si es un melanoma léntigo maligno, si es neurotrópico, si es desmoplásico, en fin, cualquiera de estas 6 variantes. Nos tiene que dar la profundidad en milímetros para nosotros saber qué Breslow tiene. Nos tiene que hablar el número de mitosis por milímetro cuadrado. Nos tiene que ver si hay presencia de ulceración o no, si hay datos de regresión, si hay lesiones satélites o no, cómo está el estado de los márgenes y el lecho, y si presenta infiltrado linfocitario y otras variables. Generalmente, cuando tenemos el diagnóstico de un melanoma, que en la gran mayoría lo van a hacer nuestros colegas, los dermatólogos, y el diagnóstico es de un melanoma in situ o un melanoma en etapa 1A, que es aquel melanoma delgado que no tiene factores de riesgo, con la simple resección es más que suficiente y podrá ser manejado exclusivamente por dermatología. En el resto de los casos en los cuales ya se requiera de un mapeo linfático y determinación de ganglio centinela, tendrá ya que migrar ese paciente al cirujano oncólogo, quien a su vez, una vez que este paciente sea candidato a adyuvancia, tendrá que hacer partícipe al oncólogo médico. Lo mejor, como siempre decimos, es el tratamiento del cáncer es multidisciplinario, y los 3 especialistas, tanto el dermatólogo como el cirujano oncólogo y el oncólogo médico, tendremos que estar en comunicación desde el inicio. ¿Qué hacemos ya cuando llega el melanoma? Hicimos el diagnóstico, tenemos todo ese reporte de patología, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con la lesión primaria. Para ello, tenemos que establecer cuál va a ser el margen quirúrgico que le vamos a dar de resección, y ello va a depender del nivel de profundidad de Breslow y la presencia o ausencia de ulceración. Antes pensábamos que dando unos márgenes sumamente amplios, los pacientes iban a tener una mejor supervivencia, y al menos con todos estos estudios que han valorado el dar márgenes amplios de hasta 5 centímetros de la lesión versus márgenes reducidos 2, 5 contra 2, 3 contra 1, 4 contra 2, vemos que no hay ningún impacto en supervivencia, y por ende los márgenes reducidos son los que actualmente podemos recomendar para los pacientes con melanoma in situ de 5 milímetros, para los pacientes con un índice menor de 2 milímetros de Breslow, 1 centímetro, y para aquellos que lo tengan mayor, con 2 centímetros de margen quirúrgico al menos. Hay otras herramientas como la microscopía confocal, que nos permite determinar cuáles son los márgenes de resección de acuerdo al pigmento que tenga la piel. Y una vez que ya hicimos el manejo del nivel primario, del relevo primario, tenemos también que establecer si vamos a hacer un manejo de los relevos ganglionares, los cuales tienen como por objeto aumentar la supervivencia de los pacientes, estadiar bien a los pacientes y tener un control regional de la enfermedad, es decir, que prevenga el crecimiento sintomático de las metástasis ganglionares antes de que el paciente sucumba por la enfermedad. Recordar que más o menos 1/3 de los pacientes en nuestra población llegan ya con metástasis ganglionares, ya sea de forma macroscópica o clínicamente evidente, o los detectamos por la realización de ganglio centinela.
Antes pensábamos que el paciente tenía un melanoma, iba a tener una diseminación ordenada, que iba a hacer sus metástasis ganglionares y que si podíamos quitar los ganglios antes de que esto sucediera, a lo que le llamábamos una disección electiva, iba a tener un impacto en la supervivencia, cosa que no resultó. No resultó, y en los estudios en los que comparábamos llevarlos a quitarle los ganglios o a dejárselos, realmente les daba completamente lo mismo en todos los estudios. Y entonces ya la evolución que hemos tenido histórica en el manejo de los relevos ganglionares fue que pasamos de operar a todos los pacientes con una disección electiva a dejarlos en observación, a ahora el desarrollo del mapeo linfático y el ganglio centinela, y a los cuales cuando tenían un ganglio centinela positivo llevábamos a disección complementaria. Hemos pasado a ese mapeo linfático, ganglio centinela, y algunos pacientes aún con metástasis ganglionares dejarlos en observación. Esto con el desarrollo de la adyuvancia, del tratamiento adyuvante sistémico, a el desarrollo de firmas genómicas que nos van a decir después qué pacientes requieren o no requieren manejo de los relevos linfáticos. Estos son los estudios que habíamos visto y básicamente lo que hacemos es, si el paciente tiene el diagnóstico de un melanoma y tiene ganglios clínicamente negativos, pues se irá a la resección del primario y a un mapeo linfático con determinación del ganglio centinela. Si el paciente tiene ganglios clínicamente positivos, vamos a hacer unas biopsias para determinar que de verdad es enfermedad por el melanoma y llevarlo a una linfadenectomía terapéutica. Les contaba yo que en el desarrollo de la historia de cómo manejamos a los pacientes con melanoma, se desarrolló el concepto de ganglio centinela. De ahí que ganglio centinela lo entendemos como el primer ganglio o grupo de ganglios, porque pueden ser 2 o 3, que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Y todos estos trabajos los desarrolló el doctor Donald Morton y lo presentó en el Congreso de la Sociedad de Cirugía Oncológica de Estados Unidos en mayo de 1990. Entonces entendemos como melanoma aquel primer ganglio o grupo de ganglios que reciben el drenaje aferente de un tumor primario. Tal vez la forma más fácil de entenderlo es el ganglio que está vigilando esa parte de la piel afectada por el tumor y que nos va a decir si ya pasaron células neoplásicas o no a través de esos ganglios. Obviamente, como lo estamos buscando que este melanoma haya dado metástasis ganglionares que no podemos determinar clínicamente, sino estamos buscando de forma clínicamente microscópica, perdón, los pacientes pues obviamente deben de tener ganglios clínicamente negativos, porque si ya tienen ganglios positivos, pues ya no sirve hacer el ganglio centinela, ya tienen ganglios positivos y deben de tener un riesgo de que esto haya sucedido, y eso se cumple cuando el Breslow o la profundidad de invasión es mayor a 1 milímetro o cuando está entre 0.8 y 1 y tienen datos de ulceración, de regresión, o hay veces que nos dan un reporte de patología con un melanoma sumamente delgado, de menos de 1 milímetro de profundidad, pero lo que estamos viendo es una lesión clínicamente más agresiva, profunda. Entonces tenemos que ir a hacer el ganglio centinela para evitar una segunda biopsia y tener que retrasar el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hacemos lo que llamamos un triple método en el cual usamos medicina nuclear y un colorante, en el cual se hace la inyección de tecnesio 99 alrededor del área donde estuvo el melanoma o donde está el melanoma. Se inyecta en medicina nuclear, se toma una imagen por SPECT-CT, nos dice dónde está ese ganglio, el paciente pasa a quirófano, le inyectamos el azul patente, que es un colorante que va a hacer lo mismo que hizo el tecnesio, viajar a través de esas células, de esos vasos linfáticos para determinar cuál es ese ganglio centinela, que en este momento ya va a estar azul y radioactivo. Rastreamos con la gamasonda donde nos dijeron, localizamos el ganglio azul y caliente, a lo que le llamamos un examen in vivo de cuántas cuentas radioactivas tiene. Quitamos el ganglio, verificamos fuera del área linfoportadora que de verdad lo que suena y lo radioactivo es el ganglio, y después valoramos si hay un segundo ganglio centinela que nos hablaría de una radiación residual y un colorante residual.
Después de eso, tenemos que ver qué vamos a hacer con el resultado, es decir, qué vamos a realizar en el área linfoportadora donde quitamos el ganglio y si va a requerir de otro tratamiento más para disminuir la posibilidad de que recurra. Si el ganglio centinela en la actualidad es negativo, el paciente queda en observación y no es necesario mayor tratamiento más que la vigilancia. En cambio, si el ganglio centinela es positivo, tenemos que evaluar el hacer lo que llamamos una linfadenectomía complementaria, es decir, quitar el resto de los ganglios en donde estuvo localizado el ganglio centinela y valorar si necesita radioterapia o si necesita un tratamiento de adyuvancia sistémica con inmunoterapia o inhibidores BRAF. Y aquí surgen unas preguntas interesantes. O sea, ¿este ganglio centinela sirve para estadificar a los pacientes? Pues sí, porque vean ustedes, los pacientes con ganglio centinela negativo viven mucho más que aquellos que tienen ganglio centinela positivo, lo cual obviamente nos discrimina muy bien el pronóstico de los pacientes y qué es lo que necesitan. Independientemente de que estén ulcerados o no ulcerados, el impacto que tiene el ganglio centinela en esta estadificación es sumamente importante. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿sirve el ganglio centinela para estadificar a los pacientes? Pues sí. Ahora, llevar a los pacientes a una segunda cirugía para quitar el resto de los ganglios, que le llamamos disección complementaria, ¿sirve para estadificar? También. ¿Por qué? Porque si los pacientes tienen un ganglio centinela, viven más que si tienen 2 afectados o que si tienen 2 o 3 o 3 o 4, de acuerdo a estos estudios. Esta es la experiencia que tenemos en el instituto hasta el año 2017, con casi 700 casos llevados a ganglio centinela, donde la gran mayoría va a tener un ganglio centinela negativo, lo vamos a dejar en observación y de estos un pequeño porcentaje, que es un 17%, recurre. Y la gran mayoría de los que recurre de forma local, es decir, alrededor de la cicatriz o como lesiones en tránsito. En cambio, cuando los pacientes son llevados, tienen un ganglio centinela positivo, es decir, que tienen afección del ganglio centinela por la enfermedad, son llevados a esta disección complementaria y cuando no hay más ganglios, solo el 30% recurren. Diferente que cuando tienen más ganglios, que el 60% recurren de estos pacientes. De esta forma, también nos da información el ganglio centinela de cómo va a recurrir el paciente. Si el paciente tiene ganglio centinela negativo, les decía yo que recurren de forma regional, que cuando tienen ganglio centinela positivo y una disección complementaria con otro ganglio positivo, la totalidad de los pacientes que recurren lo hacen de forma con metástasis a distancia. Ahora, en los pacientes en los cuales les decía yo actualmente, aquellos que tienen metástasis ganglionares, tenemos que evaluar si les damos un tratamiento que le llamamos adyuvante. Entendemos un tratamiento adyuvante como aquel tratamiento que damos en ausencia de enfermedad medible y que sirve para disminuir la posibilidad de que regrese, que disminuya la posibilidad de recurrencia, es decir, disminuya la posibilidad de que regrese, en este caso, el melanoma. Y hay básicamente 2 tipos de tratamiento adyuvante sistémico que nos han ayudado mucho a disminuir las recurrencias por melanoma, que son los inhibidores BRAF/MEK, que son tratamientos terapia blanco, y la inmunoterapia, llámese nivolumab, pembrolizumab, que son inhibidores PDL1 que nos ayudan a disminuir la recurrencia de estos pacientes. Cuando dejamos en observación a un paciente que tiene ganglio centinela positivo, bueno, pues de acuerdo a estos estudios en los cuales vimos que no había diferencias, sí y solo sí, los pacientes tenían una enfermedad metastásica en el ganglio muy pequeñita, es decir, de menos de 1 milímetro. Entonces, esta linfadenectomía complementaria, pues realmente solo se la vamos a hacer si tienen una enfermedad ganglionar mayor a 1 milímetro, es decir, podemos dejarlo en observación si es menor a 1 milímetro y sobre todo si tiene disponibilidad y acceso a tratamiento adyuvante que nos va a dar, ya sea la inmunoterapia o los inhibidores BRAF, la seguridad de que podemos dejarlo en observación. Quisiéramos que todos los pacientes
tuvieran solo un melanoma localizado. Ya vimos cuando es solo localizado, cuando llega a los ganglios, o cuando en el seguimiento de estos pacientes podemos determinar estos nódulos y quisiéramos poder decir que solo tienen esa recurrencia y que pudiéramos operarlos y quitarlos. Pero la gran mayoría de los pacientes con melanoma recurren con la enfermedad a varios sitios, como en este caso en la columna lumbar con lesiones óseas líticas, o pacientes de hecho que tienen algo que le llamamos melanosis peritoneal, que son estas infiltrados peritoneales o lesiones hepáticas por metástasis de melanoma, o múltiples metástasis pulmonares, o múltiples lesiones cutáneas, y que nos hablan de una agresividad de esta neoplasia muy importante. ¿Qué hacemos cuando tienen los pacientes esta enfermedad metastásica? La gran mayoría, salvo contadas excepciones, van a requerir un tratamiento sistémico basado en esos mismos medicamentos, que es inmunoterapia o estas terapias de inhibidores BRAF o MEK para que puedan ser evaluados. Las tasas de respuesta que tenemos actualmente con estos tratamientos son casi del 50%. He de decirles que hasta antes del advenimiento de estos tratamientos, hace 5 o 7 años, el único tratamiento que teníamos para el melanoma metastásico se llamaba dacarbazina, que es un agente quimioterápico. La tasa de respuesta era del 8% y no duraba más allá el paciente de 6 meses. Ahora hablamos de que el 50-60% de los pacientes con melanoma metastásicos pueden vivir hasta ahorita 4 a 5 años más, y seguimos todavía evaluando la supervivencia que puedan tener a largo plazo. Es por eso muy importante que no llegara a esto algo que es relevante, que es cómo podemos prevenir el melanoma. Bueno, ya vimos que el melanoma es diferente en nuestra población, pero aún tenemos un porcentaje que tiene que ver con exposición solar. Entonces, la protección solar, el uso de bloqueador solar y de todas las medidas de protección solar son sumamente importantes, y algo que nos va a ayudar mucho al diagnóstico temprano son esa revisión de los pacientes que tienen lesiones subungueales o que tienen lesiones palmares o plantares. Siempre pensar en el melanoma como un diagnóstico diferencial. Muchas gracias.